Durante más de 500 años, la medicina en Barcelona estuvo encerrada en un hospital medieval oscuro, masificado y asfixiante en el centro de la ciudad. Un lugar donde los enfermos se hacinaban y donde la gente simplemente iba a morir, porque no existían los antibióticos y las infecciones se propagaban por el aire. Pero a principios del siglo XX esto cambió. La arquitectura y la salud se juntaron para idear un espacio donde hubiese un hospital que evocase a la naturaleza y evocase el bienestar y que además tuviese un aspecto de higiene y de apertura a los espacios. Bienvenidos al Hospital de Sant Pau. Su creador, Lluís Domènech i Fontané, era un político y un arquitecto reconocido. No era un erudito como Gaudí, pero él creía firmemente que los espacios abiertos y las imágenes con colorido y luminosidad podían cambiar la biología humana desde la arquitectura. Cuando recibió el encargo del banquero Pau Gil, Domènech i Montaner no quiso crear un espacio gris y lúgubre como se habían creado hasta el momento. Quiso crear un espacio abierto, con colorido y con luminosidad. Creía firmemente que esto ayudaba a la psicología de recuperación de los enfermos. Hoy, en el principio de todo, vamos a visitar este hospital para descifrar su arquitectura higienista. Visitaremos sus túneles y sus espacios abiertos y entenderemos los símbolos que convirtieron este espacio en el mayor complejo hospitalario del mundo. Bienvenidos, bienvenidas al principio de todo. No solo es historia, son rompecabezas que llevan miles de años esperando ser resueltos. A finales del siglo XIX, el descubrimiento de las bacterias y la aceptación de la teoría de los gérmenes cambiaron la medicina para siempre. Nació el higienismo, una corriente científica que exigía aire puro, sol, aislamiento y agua limpia para combatir las devastadoras epidemias urbanas. Lluís Domènech i Montaner llevó esta teoría médica de la vanguardia europea a su máxima expresión arquitectónica. En lugar de construir un solo bloque enorme y compacto donde los virus se cruzaran por los pasillos, diseñó un sistema revolucionario de pabellones aislados. Cada patología tenía su propio edificio autónomo. El complejo se estructuró de forma totalmente simétrica respecto a un eje central. Los pabellones de los hombres a la derecha, los de las mujeres a la izquierda. Pero el verdadero secreto de la distribución de estos edificios está en su orientación exacta. Domènech desvió deliberadamente el plano del hospital 45 grados respecto a la cuadrícula de l'Eixample de Ildefons-Cerdà. No fue un capricho estético ni una rebeldía urbanística. Lo hizo para que las esquinas de los pabellones apuntaran directamente a los puntos cardinales. De esta forma se garantizaba que todas las fachadas recibieran luz solar directa en algún momento del día. Y lo más importante, que los vientos dominantes de Barcelona barrieran los espacios abiertos purificando el aire de gérmenes de forma completamente natural. Acompañadme al pabellón de Sant Rafael. Mirad este espacio, es la sala de hospitalización de Sant Rafael. Imaginad por un momento todo el pasillo lleno de camas a los dos lados como estas. Pisar realmente este suelo impresiona muchísimo. Imaginad los espacios de esta manera distribuidos, con camas a los lados.
Al fondo de la sala normalmente había una cristalera que permitía que entrase muchísima luz, dando una sensación de limpieza. Y en el centro de la sala se ubicaba la mesa de curaciones, donde estaban todas las herramientas y todos los medicamentos que se utilizaban a ambos lados para los pacientes. Pero sobre todo, fijaros en las paredes. Están totalmente hechas de una cerámica vitrificada de color blanco y azul. En una era donde todavía no existían los antibióticos, la cerámica era el material de vanguardia más higiénico del mundo. Al no tener poro, impedía que los gérmenes se incrustasen y permitía lavar y desinfectar las salas de arriba a abajo con mangueras de agua caliente y antisépticos clorados, de una forma constante. Cada detalle que pisamos y vemos en esta sala de enfermería es una alianza perfecta entre el arte y la medicina real. Domènech y Montaner manejaba un concepto extraordinariamente avanzado para su época, la influencia directa del entorno en la psique y el sistema nervioso del paciente. El arquitecto sostenía que un enfermo deprimido, encerrado en una sala gris, lúgubre y hostil, tardaba muchísimo más en sanar su cuerpo. Todo esto era debido a los procesos químicos del propio estrés. Por eso inundó el hospital de color, motivos florales y vidrieras que tamizaban la luz. Cuando los pacientes estaban postrados en sus camas y miraban al techo, no se encontraban con un yeso blanco, frío y carcelario. Veían un cielo de cerámica rosada y formas vegetales que estimulaban de manera inconsciente el optimismo, la calma y el bienestar mental. Esto es lo que hoy la ciencia moderna llama neuroarquitectura. Pero cuando uno camina solo por el perímetro exterior de Sant Pau, o acompañado como en mi caso, y observa en silencio sus muros, la sensación de estar ante un gigantesco libro de piedra se vuelve inevitable. Hay algo en este lugar que desafía la simple lógica arquitectónica. En la red, en foros de misterio y entre investigadores del esoterismo arquitectónico, Sant Pau es considerado un auténtico rompecabezas ocultista. Y cuando miras de cerca, entiendes el porqué. Hay quienes afirman con rotundidad que la distribución de los pabellones imita de forma exacta un mapa estelar templario, que las letras entrelazadas de los muros esconden monogramas secretos de logias masónicas ocultas, o que las esculturas actúan como tótems esotéricos de un ritual de curación alquímica. Fijaos en estas letras que se repiten de forma obsesiva por todas las fachadas, una P y una G, entrelazadas en un bucle infinito. Para los estudiosos de las sociedades secretas, este monograma es idéntico a ciertos sellos de la masonería operativa, un símbolo de la dualidad y del equilibrio geométrico. La cosa va a más cuando analizamos las esculturas que custodian las esquinas, esculpidas por el genial Pau Gargalló. Figuras angelicales, gárgolas camufladas y relieves que muchos interpretan no como santos cristianos, sino como tótems alquímicos. Según estas corrientes herméticas, cada una de estas estatuas funciona como un modulador de energía diseñado bajo una estricta astrología médica. Todo ello para canalizar las influencias del cosmos hacia los enfermos, imitando la alineación de una constelación protectora.
¿Qué hay detrás de todo este fascinante entramado? La historia nos cuenta que las letras que encontramos de P y G son las siglas de Pau Gil, que fue el banquero que financió toda la obra de construcción de este hospital. Además, alrededor de las letras encontramos diferentes escudos. Los 6 escudos representan los 6 hospitales que se fusionaron en uno para poder crear toda esta obra hospitalaria en Barcelona. Los 6 hospitales se unificaron en el año 1401. Y Domènech i Muntaner quiso plasmarlo en el siglo XX para reconocer la unificación de los 6 hospitales. Además, las estatuas y figuras de Pau Gargalló representan toda esta unión de hospitales diferentes, contemplándolas en diferentes esquinas y en diferentes espacios del mismo edificio. Porque la realidad es que no hace falta inventarse conspiraciones de ciencia ficción. Lluís Domènech i Muntaner dejó plasmado en estos muros un mensaje cifrado fascinante, utilizando un lenguaje de símbolos reales que la medicina de su época empezaba a vislumbrar. El arquitecto diseñó un programa iconográfico triple que funciona como una auténtica receta médica para el alma. En primer lugar, esculpidas con majestuosidad en la fachada principal, encontramos las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Para el ojo descuidado, esto es simple ingeniería religiosa tradicional. Con todo, para el arquitecto racionalista, estos eran los 3 estados psicológicos y emocionales absolutamente necesarios para activar los mecanismos de defensa del sistema inmune del paciente. Un cuerpo sin fe y sin esperanza de curación era un cuerpo biológicamente derrotado. En segundo lugar, si elevamos la mirada hacia la monumental Torre del Reloj, el eje temporal del hospital, descubrimos las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Domènech i Muntaner las ubicó en el punto más alto para recordar a todo el que entraba en este hospital que este no era un almacén de moribundos, sino un templo del orden cósmico, de la ciencia y de la razón humana, alzándose con firmeza frente al caos, la degradación y la oscuridad de la enfermedad. Y finalmente, coronando el cielo de San Pau, hallamos el alfabeto de piedra. Si os fijáis, en los remates de los pabellones veréis imponentes cruces patadas, una geometría idéntica a la utilizada históricamente por los caballeros templarios. Custodiados por ángeles de piedra con las alas completamente desplegadas, no eran adornos estéticos. Actuaban como un escudo heráldico protector, un límite visual que decía a la ciudad industrial que este espacio era sagrado. Un refugio inviolable donde la muerte y el dolor no tenían jurisdicción. Incluso los jardines que separaban los pabellones formaban parte del engranaje terapéutico. El arquitecto e ingenieros paisajistas diseñaron una selección muy específica de plantas y árboles, como los laureles, los tilios y los naranjos. Su función no era solo ornamental. Sus copas ayudaban a filtrar el polvo que levantaba la ciudad, regulaban de forma natural la humedad y el ambiente, y al florecer desprendían aromas medicinales que enmascaraban los olores químicos y biológicos propios de un hospital, reduciendo de esta manera drásticamente los niveles de estrés de los internos que paseaban por los propios jardines. Pero para levantar este monumental engranaje de salud, Barcelona tuvo que afrontar una de las obras civiles más titánicas y complejas de toda su historia. La construcción de este gigante no fue una tarea sencilla. Se prolongó durante casi 3 décadas, arrancando la primera piedra en 1902 y no dándose por inaugurado oficialmente hasta 1930. Fueron 28 años de trabajo ininterrumpidos, que atravesaron huelgas generales, crisis políticas y la trágica muerte de su propio creador, Domènech i Muntaner, en 1923, teniendo que ser su propio hijo, Pere Domènech, quien culminara la colosal obra de su padre. En los momentos de máxima actividad, el recinto se convirtió en una auténtica colmena humana. Se calcula que centenares de obreros, canteros y artesanos, más maestros ceramistas, trabajaron simultáneamente en la explanada. Solo para revestir los pabellones, se moldearon y colocaron a mano millones de azulejos y piezas de cerámica vitrificada.
convirtiendo la obra en el mayor dinamizador económico de los talleres artesanos de Cataluña de principios de siglo. Una inversión colosal que absorbió no solo toda la herencia millonaria del banquero Pau Gil, sino que requirió de aportaciones extraordinarias de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para no quedar paralizada. Una escala de construcción sin precedentes para un proyecto que parecía adelantado a su tiempo. Si la superficie del hospital destaca por su luz, sus colores y su naturaleza, bajo el suelo existe una red de túneles que conecta todos los edificios que es radicalmente diferente. Es un mundo totalmente diferente. Acompáñenme. Esta red de galerías subterráneas, que suma más de 1 kilómetro de longitud, era el verdadero motor logístico del hospital. Domènech i Montaner la proyectó con un objetivo brillante: conseguir que la actividad puramente médica, ruidosa y funcional nunca interfiriera con la paz y el descanso de los jardines de la superficie. A través de estos túneles se trasladaba diariamente la comida desde las cocinas centrales, la ropa sucia, los suministros quirúrgicos y a los propios enfermos en camilla, manteniéndolos protegidos de las inclemencias del tiempo. Pero las galerías también cumplieron una función psicológica crucial y sumamente respetuosa. Por aquí transitaban de forma discreta los cuerpos de los pacientes fallecidos hacia el depósito. El arquitecto quería evitar a toda costa que los enfermos que se recuperaban en los jardines presenciaran la realidad de la muerte, protegiendo así su estado de ánimo y su salud mental durante el ingreso. El Hospital de Sant Pau funcionó de manera ininterrumpida como centro sanitario durante más de 80 años, consolidándose como una pequeña ciudad autónoma dentro de Barcelona. Sin embargo, con la llegada del siglo XXI, las necesidades de la medicina moderna, tecnología de alta resolución, quirófanos robotizados y urgencias masivas, ya no cabía de forma eficiente dentro de estos pabellones históricos catalogados. Por eso, en el año 2009, la actividad médica se trasladó definitivamente a un nuevo edificio hospitalario, moderno, vanguardista, situado justo en el extremo norte del recinto. ¿Qué pasó entonces con este tesoro del modernismo? Pues tras una restauración monumental que duró años, el antiguo hospital renació como el recinto modernista de Sant Pau. Hoy en día sus pabellones ya no albergan camas de enfermos, sino que albergan las sedes de importantes instituciones internacionales y organismos dedicados a la innovación, la sostenibilidad, la salud global y la cultura. Sigue en pie como un patrimonio vivo de la humanidad. El motor financiero de semejante utopía médica fue el banquero catalán Pau Gil, como ya hemos comentado, que al morir en París dejó un legado neto de un poco más de 3 millones de pesetas de la época, destinado exclusivamente a levantar este hospital. 3 millones que hoy equivaldrían a una auténtica fortuna y que aún así se agotaron en la primera década de obras, obligando a la ciudad a buscar financiación desesperada para no detener las máquinas.
¿Y para qué sirvió semejante esfuerzo económico y humano? Para dar cobijo y sanación a generaciones enteras de barceloneses. Durante sus 8 décadas de funcionamiento ininterrumpido como centro médico activo, por estas salas de azulejos pasaron millones de personas. Un hospital que en sus últimos años de funcionamiento en el recinto histórico llegó a gestionar una media asombrosa de 35.000 ingresos y más de 145.000 urgencias anuales. Para mí hablar de este lugar no es solo repasar apuntes de historia o planos de arquitectura. Este hospital forma parte de mi propia vida. Yo nací en 1974 y durante la década de los 80 este inmenso laberinto modernista era simplemente mi hospital de referencia. Recuerdo perfectamente la sensación de cruzar estas puertas de niño. Era un entorno imponente, radicalmente distinto a cualquier otro centro médico gris. Caminar hoy aquí, por estos jardines rehabilitados, sabiendo que bajo estos mismos cielos se libró una guerra silenciosa de 80 años contra la enfermedad de toda una ciudad, te hace mirar cada mosaico y cada rincón con un respeto absoluto. Al final, el verdadero misterio de Sant Pau no reside en sus adornos, sino en su planteamiento original. En una época en plena industrialización, el planteamiento de Domènech y Muntaner de crear espacios abiertos con naturaleza y poder mostrar a la gente que se podía vivir en un sitio diferente y estar en un hospital diferente daba una sensación de biología humana. Domènech y Muntaner logró levantar lo que todos consideran un verdadero templo de transmutación, uniendo ciencia y arte, y eso realmente es el principio de todo. Si os ha gustado descubrir la verdadera ciencia y los secretos históricos que esconde el Hospital de Sant Pau, suscribíos al canal, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este increíble diseño higienista y no os perdáis las próximas rutas donde seguiremos analizando la historia real que dio forma a nuestro mundo. Nos vemos en el próximo episodio.